Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas una semanita más a Psicoalmería, este espacio que nos deja Almería Televisión. Vamos a abordar hoy el tema de la IA, inteligencia artificial, porque esto va avanzando a pasos agigantados, así que vamos viendo en qué punto estamos y dónde podemos llegar a alcanzar, ¿no? Con la IA en nuestra vida, nuestras áreas personales, nuestra sociedad, así que vamos a ello. Hoy me acompañan las psicólogas Selin, bienvenida, y Sara, bienvenida. Gracias. ¿Habéis preparado cosas, verdad? Sí. Sobre el tema, tanto buenas como malas, regulares, de todo un poquito, ¿no? Un poquito de todo. Bien. Empezamos un poquito con los pros y contras. Vale. Bueno, al final, sobre todo queríamos remarcar un poco de inicio el hecho de que no vamos a intentar juzgar si la IA es buena o mala, sino más bien focalizar en que esa parte beneficiosa o no tan beneficiosa se debe más a cómo la utilicemos como tal, sino qué provecho le saquemos y cómo lo abordamos y cómo la incluimos en nosotros, sin dejar que nos sustituya como tal. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos algunos beneficios, como puede ser pues, ese acceso rápido, ¿no? A ese apoyo, como cuando necesitamos algo instantáneo, como cuando tecleamos en Google una información, pero aquí está como más concentrada, más directa, aborda más el tema que en ese momento está solicitando. Pero claro, también nos está dando ese trabajo, por otro lado, fácil de no rebuscar, no buscar, no comparar, no hacer ese trabajo de voy a buscar aquí, voy a buscar en el otro lado, voy a hacer una síntesis, sino simplemente te da el trabajo ya todo formulado. Entonces como que facilita, Sí. pero deja, por otro lado, el otro punto de vista es como que un poco dejamos nosotros de tener esa iniciativa, ¿no? De buscar, de comparar, de hacer un poco una búsqueda más rigurosa, de ver diferentes medios, o sea, nos focalizamos solamente en lo que nos dice ahora mismo la IA en este momento instantáneo y fin. Y nos compramos como si todo fuera verdad. Exactamente, o sea, no lo creemos al 100%, no hay otra perspectiva. Además, me estaba acordando conforme hablabas de eso, de mucha infancia, de muchas personas que nos estarán viendo, ¿no? Que tenían a lo mejor su enciclopedia de la luz, ¿no? Sí. Que estaban casi en todas las casas, o de otra editorial. El caso es ese, ¿no? Que se tiraban horas buscando en todos los manuales la información que se necesitaba para hacer una tarea escolar. Sí. Eso ahora es súper rápido. Llega rápido con el Google, que me gusta que lo hayas puesto de ejemplo, pero ahora es más rápido todavía. Es decir, ya perdemos esa tolerancia a la frustración, esa paciencia de esperar a encontrar esa información. Totalmente, o sea, es algo súper instantáneo. O sea, me quiero tomar un paracetamol, ¿cuánto me tengo que tomar si peso tanta? Eso no te guía la guía, las recomendaciones médicas, no, es simplemente lo que la guía dice y fin, y de eso te concentras. Y que puede tener muchos errores. Totalmente, totalmente. Pero está el lenguaje hecho de tal manera para convencerte. Sí. Encima es como que siempre hace la última reflexión final, ¿no? Bueno, si necesitas apoyo, ¿sabes? Como si estuviese hablando con un humano, que a veces incluso podemos llegar a esa confusión de IA humano. Sí, el lenguaje que utiliza es verdad que es demasiado cercano para Sí. hacer algo que Sí. no puede ser, ¿no? Pues datos, algoritmos, como quieras llamar. Y puede ser muy peligroso. Sí, al final, o sea, el otro lado de todo eso nos recuerda, ¿no? El hecho de que, bueno, tú puedes acceder a la información fácilmente, pero no hay que renunciar a tener pensamiento crítico. Es decir, te ha dado una información muy específica, quizás en base a cómo tú haces una pregunta, pero quizás si formulase incluso la pregunta de otra manera, las perspectivas que te daría serían otras. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no sustituya también ese pensamiento crítico, ¿no? Que cuando tienes varias fuentes tú en las que vas buscando, vas comparando automáticamente y vas diciendo, bueno, esta me convence más o esto puedo quizás complementarlo con esto otro, pero cuando únicamente nos limitamos a basar nuestra información sobre un tema en una pregunta que hemos hecho, pues puede ser que ahí vengan los problemas de decir, bueno, pues igual estamos sustituyendo el pensamiento crítico por una respuesta automática de una inteligencia artificial. Bien, vamos a ver cómo puede influir en las diferentes generaciones. En nuestra generación y en anteriores, ese pensamiento crítico ya ha tenido oportunidad de trabajarse. Sí. Claro. Pero los niños y adolescentes, No. Al final crecen con ello, están creciendo y están viéndolo como algo normal.
y vamos, es algo que está en el día a día. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo, seguramente Sara también, el tener ejercicio en un libro en el que tenías que copiar el enunciado, comprender ese enunciado, realizar el ejercicio en papel. O sea, hoy en día está más que comprobado que muchísimos niños que disponen de estos dispositivos, que eso es otro tema, aprenden a utilizar la IA y realizan los ejercicios de manera digital, preguntando de todas las cosas. Al final es como que normalizan que el trabajo no venga de uno mismo, sino que venga acompañado de un apoyo artificial, como hemos dicho. Entonces, claro, esa parte de pensamiento crítico que hablábamos, de trabajar también la frustración de no me sale este ejercicio, voy a hacer esto, no, ahora mismo lo tengo todo resuelto, lo tengo hecho en el instante. Exacto, luego eso de que te hagan las tareas por ti. Sí. Venga, ¿cómo deberá cambiar los métodos de enseñanza actuales? Porque ahora mismo, por desgracia, en muchísimas fases educativas, la única nota válida sería el examen, ¿no? Sí. Porque todas las tareas intermedias es muy fácil que se haga con IA, la Sí. mayoría. Y siempre puntúan menos, eso sí que es cierto, pero claro, está a la orden del día el hecho de que puedan acceder a todo esto para realizarlo. Entonces creo que es verdad que hoy en día como se ha normalizado que tengamos tecnología, ordenadores, tablets, se incluyen en la aula, pero también hemos dejado muy de lado esa parte tradicional de un libro, de un papel, de un lápiz, de un bolígrafo. Entonces creo que también ahí está habiendo como una descompensación donde se está normalizando en todas las áreas. Sí. Que en casa se te permita a tus padres o quien sea utilizar estos dispositivos, genial, pero que en el aula, que es donde tú estás creciendo, te estás formando y estás donde coges sobre todo conocimientos, por lo menos académicos, debería de ser un poco más guardar, ¿no? Esa esencia que por lo menos algo positivo tenía. Bueno, la IA no está en el aula como tal, ¿no? O sea, hay dispositivos, pero en teoría No está, ahí. pero O sea, el hecho de la Ya, digitalización facilitan. pues facilita que esté. Entonces, ¿qué sería una solución alternativa? ¿Que hagan los ejercicios, las tareas también orales? Por ejemplo. Claro, es que el tema aquí, claro, es que muchas de las tareas ya se estaban empezando a hacer, o sea, en nuestras generaciones ya se hacía mucho, no los exámenes orales, sino el hecho de intentar aplicar los conocimientos, que no simplemente sea retener información y memorizar información, sino que tú te evalúen en base a ejercicios que lleven esa teoría a la práctica. Pero claro, ahora que tienes una herramienta como la guía que te garantiza que el trabajo que tú estás entregando pueda estar o de alguna manera corregido previamente por la guía, o incluso en algunos casos por lo que estamos comentando, más que simplemente metas los parámetros o las instrucciones del ejercicio y que te salga resuelto completamente, dificulta mucho más que los profesores puedan evaluar si verdaderamente esos niños tienen la capacidad de traspasar esa información teórica que pueden memorizar a una versión pues, más práctica, que es utilizar esos conocimientos, ¿no? Entonces, claro, dificulta mucho la evaluación, porque al final, como hablamos, aún sabíamos ya o estábamos interiorizando, ¿no? Como sociedad, que esta información que retenemos y memorizamos no es la que luego vamos a necesitar, no son solo las únicas habilidades que vamos a necesitar para poder llevarlo a la práctica, pero ahora nos encontramos con el otro lado, que es, vale, ahora todo lo que no sea un examen memorístico en el que yo pueda garantizar que esa persona ha memorizado, no sabemos cómo evaluarlo porque todo puede estar de alguna manera mediado por la inteligencia artificial. Por eso digo que las tareas intermedias, los ejercicios van a tener que ir tomando otra forma. O incluso la evaluación en el aula, que al final también hemos siempre históricamente hemos mandado mucha tarea para casa, sí, nos hemos apoyado mucho el sistema educativo en las tareas que se hacían en el hogar, pero realmente el tema sería, bueno, pues si redujésemos quizá el número de estudiantes que hay en un aula, un profesor podría llevar a cabo la evaluación de una manera mucho más exhaustiva y con mucho más seguimiento de los niños que están en el aula. Sí, totalmente de acuerdo. Al final traen esas tareas en el aula, que es donde se tienen que trabajar. Y que no tienen acceso a ella. Exacto. De hecho, en los primeros estadios de la educación primaria, normalmente la evaluación se realiza en el aula. Sí. O sea, llevan alguna ficha, pueden realizar alguna prueba puntual, pero realmente se enfocan mucho más en evaluar en función del funcionamiento de ese niño dentro del aula y de cómo resuelve las actividades que se hacen o los trabajos de equipo. Y ahí realmente es donde está la potencialidad para volver un poco a lo que comenta Celine, ¿no? A esa educación tradicional que se basaba más en el esfuerzo y en el aprendizaje del niño sobre la práctica, ¿no? Exacto. Más cosas, eso estamos hablando de etapas más infantiles, ¿no? De Sí. primarias, pero que realmente actualmente en otras etapas, secundaria, bachillerato, la ESO, Totalmente, en la universidad. Hay muchísimo Universidad. trabajo de universidad, TFG y TFM, utilizan la que IA. estarán basados en IA. Y que actualmente no hay, aunque esté el Turnitin, este universidad, no
no son 100% No. válidos los resultados de si es IA No. o no. Hoy en día todavía no se puede comprobar al 100%. No. Es verdad que un profesor a lo mejor quizás puede haber un poco más de humanización o no en un texto, pero Ya no. piensa que al final el Turing, por ejemplo, lo que hablábamos, si tú por ejemplo has copiado y has pegado de la IA un documento, eso sí lo lees, pero si tú ese texto que ya te da la IA lo escribes formándolo con un poco tus palabras, maquillándolo, eso no lo detecta. Pero incluso hoy en día ya con la IA tú pones cosas que tú hayas redactado y lo vas a intentar hacer con tu forma de escribir. Sí, humanízalo, los típicos tips que te dan, ¿no? De por lo que te lo humanice, que sea tal, que no sea tan... Entonces ya que es más difícil. Al final también es que considero que todo esto tendría que estar regulado a nivel legal, porque bueno, yo entiendo que ahora pues es todo un poco un experimento. Hace apenas 2 años que han soltado todas estas plataformas de inteligencia artificial, las han hecho muy accesibles, las tenemos en el teléfono, con un solo clic Google pasa de ser un buscador a ser una interfaz de IA. Sí. Entonces, claro, ahora mismo estamos un poco en la fase de experimentación, de ver cómo reacciona la población, de ver los factores que tiene luego a largo plazo. Realmente el tema de lo que se está hablando es, vale, si ahora estas plataformas se convierten en plataformas de pago, estamos quizá creando unas generaciones que están muy acostumbradas a depender de este tipo de funcionamiento y luego... Sara, ya estamos pagando por nuestros datos. Claro, no, totalmente. Los datos que estamos dando. Por eso digo, pero que al final es como que estamos generando una dependencia de algo que quizás lo que tendría que estar en primer lugar es regularlo legalmente, precisamente para evitar todo este tipo de cosas, que un robot no pueda imitar mi forma de escribir, o no pueda imitar mi forma de pintar, o no pueda al final falsificar, ¿no?, la propiedad intelectual de las personas. Eso pasó hace poco con la Feria del Libro, ¿lo habéis visto? Que al principio lo hicieron ¿dónde? Valencia, y ahora ¿en qué parte? O sea, que hubo hace unos años, pocos años, un cartel de la Feria del Libro que era de un artista conocido, y la IA lo ha replicado para otra feria, y la pegaba un cartel para la feria de este año, y ha utilizado cosas muy específicas del anterior, es decir, no crea de la nada, coge cosas Claro que hay. Se basa en lo que Nunca creará nada. Por eso lo del pensamiento crítico, al final tiene que haber personas, humanos, ¿no?, que estén supervisando ese trabajo y que sean conocedores. O sea, no sirve que yo vea el cartel y diga, pues tiene toda la información, está bonito, tiene una buena forma, lo presento, sino que yo como persona humana tengo que ser consciente de haber revisado esos carteles previos, tengo que haber visto, porque partimos de la base de que estará basado en algo. Entonces yo tengo que aportar ese pensamiento crítico de decir hasta qué punto es ético que yo presente este cartel, si he encontrado, haciendo ese trabajo de fondo, de ver los carteles previos, que se parece mucho a otro. Obviamente está claro que aquí lo que están dando lugar a pensar es que estas personas no han revisado, no han tenido ese pensamiento crítico de asegurarse de utilizar la IA de una forma ética. Un ayuntamiento. ella busca la opción Un fácil. ayuntamiento. Al final yo por lo menos también pienso que da un poco como de miedo, ¿no? De dónde queda la esencia humana, dónde queda el trabajo humano, el sacrificio, la identidad propia. Al final como parece que podamos ser sustituidos por una cosa que hemos creado nosotros mismos. Sí, Entonces ese un poco... miedo. Luego hablamos más de ese miedo, ¿vale? En tema laboral, de perder trabajo, ese tipo. Sí. Pero voy a otro punto también interesante. Primero, el alumno entrega los trabajos, pero es que los profesores también corrigen con IA, muchos de ellos. Sí. Y ahora bien, lo que he descubierto ya hace pocos días, esto pasa también en la enseñanza, pero me voy a trasladar al tema de derecho, ¿vale? En un juicio se ha encontrado que una de las partes, eran 2 abogadas, redactaron la demanda, como se entrega todo digital, dejaron como apartados con texto blanco sobre fondo blanco que no se ve al ojo humano, porque se sabe que utilizan una aplicación, ese juzgado, que es el que determina quién va a favor y en contra, para que el juez lo tenga como más resumido y más fácil. Pues en ese texto blanco sobre fondo blanco ponía las instrucciones para que la otra IA de corrección le diera la razón a esa persona que demanda. Al final, a ver, Wow. o sea, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? No, la justicia, la ética profesional y todo lo demás, pero también es verdad que volvemos a lo mismo, pasa como con los profesores. Si un profesor tiene 35 alumnos en su aula, es imposible que haga una evaluación de cada niño o que plantee unos ejercicios que pueda estar supervisando en el aula si tienes esa cantidad, ese volumen de trabajo, ¿no? Pues lo mismo al final pasa con la justicia. El tema es en qué momento un juez necesita de una aplicación para poder revisar los casos porque no tiene tiempo material,
porque a lo mejor en un día tiene que tener no sé cuántos casos que tienen toda una cantidad de documentación que es imposible que una persona humana lo pueda revisar. Sí, te entiendo, No, pero no lo es que justifico, antes simplemente no quiero había ver, claro, pero pero en no, esos casos no lo también. justifico, simplemente miro el otro lado de la moneda, porque también ha habido, o sea, esto ahora mismo ha ocurrido en relación a la IA que estamos sacando por esto, pero que es verdad que sabemos la situación de la justicia desde hace años, sabemos que no dan para más y sabemos que hay un montón de procesos judiciales que son graves, que son situaciones muy importantes y que a lo mejor no se han podido tratar con la delicadeza o con el nivel de detalle que necesitarían tratarse precisamente por eso, porque los sistemas legal, educativos están saturados. Entonces, ¿qué nos queda? Pues recurrir exactamente a la IA. Y entonces, claro, ahí ya, como volvemos a lo mismo, es una ciudad sin ley porque todavía no está regulado, pues ahí cada uno aprovecha como puede para sacar el beneficio máximo. Y ahí sí hace esas trampas. Exactamente. Y acá aparte es como que hemos querido que la IA se convierta en un apoyo y una ayuda para facilitar ese trabajo, pero a la vez estamos haciendo que la persona, o sea, en vez de solucionar el problema de necesitamos más profesores, necesitamos más aulas, necesitamos más jueces, o sea, personas, necesitamos más personas, lo estamos sustituyendo con la IA para que se haga trabajo poco elaborado, poco riguroso, poco justo, no se corrija bien. Entonces al final como que hemos querido buscar un apoyo y lo que estamos haciendo es autodestruirnos nosotros mismos. Porque yo creo que de alguna manera nosotros estamos programados para eso, que si algo funciona y lo vemos fácil, lo cogemos rápido y cambiamos ese hábito. Sí, pero también es verdad lo que dice Selin, que a lo mejor, bueno, si tuviese regulado el tipo de funciones que puede realizar la IA y qué tipo de funciones no, pues quizá ahí, porque ¿quién necesita que la IA sustituya el trabajo de los artistas? Ningún artista está deseando que una IA le quite el trabajo y la gente no queremos ver carteles hechos ya, que ya no los conocemos, que ya los identificamos, que ya lo podemos ver, que Deja de ver ser arte, que vuelva a emocionarnos, que vuelva a generarnos la sensación de ver novedad, porque eso lo percibimos. O sea, cuando una obra de arte nos llama la atención, es porque encontramos algo en ella, ¿no?, que no hemos visto antes, pero la IA saca todo eso de ahí porque, como hemos dicho antes, se basa en cosas previas. Entonces, quizá hay determinadas funciones que no deberían ser aplicables a poder realizarse con IA. Sin embargo, hay un montón de otras funciones automatizables, quizá pues, cuentas específicas, bases de datos que durante años pues, nos ha costado a lo mejor acceder, con sistemas para buscar artículos, sistemas de librerías, de bibliotecas, facilitar todo este tipo de labores que quizá sí que pueden ser automatizadas sin ningún tipo de efecto negativo ni perjudicial, porque al final para eso se crearon los ordenadores, ¿no? Precisamente para ese objetivo, para facilitar el trabajo de personas porque a lo mejor van a estar en esa librería o van a estar en esa biblioteca y tienen que buscar un tomo específico, pero van a mantener su puesto de trabajo y van a mantener la calidad de su atención al público, porque tú lo que buscas cuando vas a una librería es que te recomienden el libro que tú estás buscando. Quiero algo pues que me transporte a este lugar o que me haga sentir esto o que hable de una situación específica en la vida, ¿no? Pues lo mismo con un juez, con un profesor o con un psicólogo. Exacto. Sí, que puedan utilizar la IA como un complemento, como una ayuda, no como una sustitución. Exactamente. Exacto. Es que, por ejemplo, lo que hablaba Sara del arte, es que si el arte lo hace, ese cuadro lo hace la IA, para mí no tiene valor. O sea, a mí lo que ya no solamente lo que te transmite el cuadro como tal, sino también el hecho de saber que eso lo ha hecho una persona, que tiene esa habilidad, cómo ha hecho esos trazos, cómo ha conseguido crear esto. Porque, por ejemplo, yo a lo mejor no se me da bien pintar ni dibujar, entonces me parece sorprendente. A mí el que lo haga una IA no me sorprende. Pero ¿y si no sabes si es una IA y dicen que es humano? Claro, ahí está el problema, que como no está regularizado, dejamos que las cosas pasen por alto y perdemos la esencia, es que volvemos a lo mismo, perdemos la esencia humana, que es lo que hemos hecho durante años y hemos intentado mantener durante años y construir y evolucionar. Y ahora parece que estamos... A ver, sí, totalmente. Hey, Bueno, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar.
Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Paintball llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Hergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el Oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Almería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Almería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. A mí me gustaría pensar en la IA como una lavadora. ¿Por qué? No deja de ser adelanto. Sí. Y hemos dejado de lavar a mano. Pero necesitamos seleccionar qué ropa mezclar, qué no mezclar. Tendemos, usamos la secadora, luego doblamos, la colocamos en nuestro armario. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay procesos que sí, que es una ayuda, que es el lavado, sí, pero otros que dependen de tu decisión y que también está influyendo. Me gusta mucho además el símil que ha hecho, porque además no toda la ropa la metemos en la lavadora. Hay cosas específicas que a lo mejor un jersey de cachemir que me ha costado un dinero, que me he comprado en un viaje no sé dónde, lo voy a lavar a mano. Porque sé las consecuencias que puede tener para ese jersey, que valoro muchísimo, lavarlo en la lavadora. Pues quizá la educación de mis hijos no quiero meterla en la lavadora. Quiero que alguien le dé el cuidado de hacerle un lavado a mano y de hacer un seguimiento para garantizar que dure lo máximo posible y que tenga la máxima calidad posible. Entonces, bueno, hay que ver qué se mete en la lavadora o qué manda a la tintorería. En plan, hay gente específica que va a hacer el trabajo mejor que una lavadora, ¿no? Hay personas específicas que se dedican a ello. Entonces me ha parecido muy buen símil porque al final es lo que tú dices, o sea, primero tengo que intermediar yo y luego cuando se sale ya de lo que yo puedo cortar o pinchar por mi cuenta, pues igual tengo que mandárselo a un profesional para que ejecute lo que realmente hace falta. De eso tendríamos que usar la IA como esa ayuda o complemento, pero no basarnos ciegamente solo en ese proceso. Exacto, totalmente. Exacto. Bien, entonces, ¿para qué no recomendáis la IA? Bueno, pues al final, para sustituirte como persona, ese pensamiento crítico que hablábamos. También una parte de la IA últimamente se está usando mucho como apoyo emocional para falta de soledad, incluso en adolescentes, en personas mayores. También un poco, al final lo que está haciendo es como generar una dependencia emocional a algo artificial, algo que realmente no existe. Para llenar ese vacío. Exactamente, o sea, ni tú estás trabajando en ti, ni estás trabajando a través de personas como somos los psicólogos que ayudamos realmente a la evolución, porque un mensaje instantáneo de la IA no va a cambiar tu vida. Entonces, todos esos procesos en los que estamos como sustituyendo, ¿no? O sea, estamos dejando de ser nosotros, estamos dejando de pedir ayuda a quien hay que pedirla. Entonces, claro, en todos esos momentos en el que tú ya no eres humano y no estás
pidiendo ayuda a otro humano, Ya, el problema. ahí ya es cuando la IA no está siendo un apoyo ni un beneficio, sino que te está causando todos los efectos adversos. Totalmente, es decir, por desgracia este se refuerza a corto plazo, ¿no? Es decir, Sí, me siento de tal manera, tengo esa respuesta inmediata en la que me siento menos solo, menos angustiado, menos tal, entonces por desgracia hace que siga, ¿no? Claro. Reforzándose, siga realizándose. es un refuerzo en lugar- negativo todo el rato. sí, porque te quita el malestar. Pero a medio y largo plazo pierdes habilidades sociales, red de apoyo Y soluciones tomar reales. decisiones tuyas. Exacto, no se debería de usar la IA para tomar decisiones. No. Porque ni un psicólogo va a tomar decisiones por ti, Ni te va a siquiera. ayudar a tomarlas, pero no las va a tomar por ti. Exacto, exacto. Totalmente. No, y aparte que hay gente que a lo mejor soy consciente que hay gente que usa la IA hasta para decidir qué ropa se pone ese día. Que estamos llegando a que incluso en cosas súper banales, Sí, sí, sí. porque se puede llegar a entender o podemos comprender que hay gente que no tiene esa gestión emocional y no sabe a quién pedir ayuda con toda esta novedad de la IA, pues no sé, a un momento está pasando un duelo o una situación emocional difícil, pues quizá recurre a esto. Pero en situaciones si ya son en situaciones banales, como una decisión de qué voy a comer hoy o qué ropa me pongo hoy, lo utilizamos en la IA, donde quedas tú como persona. Exacto, es una pena. Y luego, no sé si ha pasado, pero ya me ha pasado con varias personas, ¿no? de mi entorno, que a lo mejor te están contando algo y dicen, me lo ha dicho la IA. Como si eso fuera ya suficiente como decir, oye, está más que justificado. Sí, pero no, si me no, dice alguien que súper... te cuenta lo que sea, ¿eh? Sí, Que me lo ha dicho la IA, es como diciendo, ojo, que... que tiene, vamos, un historial. Es que este va a ser mi siguiente punto, donde cosas que no se deben hacer. O sea, la IA no debe ser tu única fuente de información, porque al final la IA sí se supone que pues, va a revisar artículos, va a revisar fuentes, pero también sabemos que la IA se inventa cosas. Claro. Sí. O sea, al final Rellena huecos. rellena huecos y rellena en función de lo que hemos hablado antes, algo tan simple como cómo tú formules la pregunta. Si tú das a entender con tu pregunta que tú estás a favor o en contra de un tema sobre el que estás preguntando, la IA te va a responder de forma que se acomode a tu forma de pensar previa, de forma que al alinearse ya con tus valores previos va a resultar mucho más reforzante recibir esa respuesta, porque es como, ah sí, me está diciendo que sí, me ha encontrado 5 artículos diferentes en los que se demuestra lo que yo estoy pensando. Entonces, claro, cuidado con eso, porque eso no es información, o sea, informarse es informarse de un lado y del otro, de lo que está a favor de lo que tú piensas y de las evidencias que hay en contra también. Entonces, cuidado con eso. Y de especialista. Sí, sí. Porque la IA no es ningún especialista en nada. Exacto, y te engaña, te engaña. Sí. Lo que te dice te a favor o en contra. Yo me acuerdo de un caso, no me acuerdo qué mes fue, que estuve yo como investigando qué árboles plantar en mi jardín, por el tema de la temperatura en Almería. Claro. Sí, que podía venir bien y que no. Y pregunté unos 2 o 3 árboles, no recuerdo ahora, algunos eran frutales y otros creo que eran tipo palmeras. Y a los meses no encontré esa conversación y pregunté en la IA, ¿qué árboles fueron los que estuve mirando para plantar? Porque no, la pensé en ellos. Sí. Y me quería convencer que eran melocotoneros. Y a mí Y tú me- sabías que no. Sabía que no, y dije, y le escribí, no es un melocoteo. Sí, tú me dijiste que era tal, y quería convencerme de algo que no era real. Te estaba haciendo gaslight, la propia Sí. luz de gas, Yo flipé. la propia IA. Sí, sí, sí. Dije, madre mía, no se puede usar para Madre eso. mía, hay que tener mucho cuidado. O incluso a mí me ha pasado que a lo mejor he escrito algo de algún trabajo, lo que sea, y por corrección, a ver, terminamos pecando, le pasamos algo a la IA y tal, y le digo, no, eso no es correcto, y dice, ah, es verdad, es tal. Entonces, cuando tú se lo dices, le dices que se está equivocando, te refuta todo, y te cambia, y te dice, ah, no, es verdad. Ya. Ahí estás viendo que no hay una consistencia, no. Y eso no te pasaba por la enciclopedia de la luz. No, No, eso es verdad que me pasaba. efectivamente. Estaba ahí la información. Vale, vamos al punto ese importante de que no nos sustituya nosotros mismos, pero ¿y cuando nos sustituye en esos trabajos tantas Sí. personas que han pedido y han puesto trabajo, sobre todo en empresas conocidas, tecnológicas, informáticas grandes? Porque vi un montón de despidos. Sí, ¿Qué hacemos en esa situación si fuéramos uno de los afectados? bueno, A ver, al final, claro, el tema aquí es que ahora están surgiendo, que también relacionado con todo lo que hemos hablado previamente, están surgiendo personas que están especializadas en inteligencia artificial. Es decir, a lo mejor mi trabajo era un trabajo automatizable y he sido sustituido por una IA, pues la única alternativa que yo veo es especializarme en IA, intentar meter cabeza de nuevo en ese mundo laboral,
pero como un especialista en IA. ¿Por qué hace falta especialistas en IA? Pues por todo lo que estamos hablando, porque la IA no te garantiza una información fiable, no te garantiza hacer las funciones correctamente, entonces necesitas gente que sepa comandos específicos, que sepa cómo utilizarla a su favor y que se haya formado. O sea, al final es algo que se está todavía creando como una especialidad, pero ya hay gente que se está formando en lo poco que se sabe sobre ello para poder tratarlo de la manera más rigurosa posible y poder utilizarlo verdaderamente en favor de las empresas. Que se tiene que actualizar de alguna manera en lugar de rendirse. Claro, o sea, se puede actualizar, te puedes dedicar un poco a ello, pero luego también pues, teniendo la conciencia, ¿no? Como empresa de, vale, si yo estoy sustituyendo a mis trabajadores por una IA, tendré que tener personas que sepan manejar esa IA, porque yo no puedo utilizar una herramienta que verdaderamente no conozco su potencialidad, no conozco cuáles son sus límites, ni conozco en qué situaciones me puede fallar. O cómo puedo solucionarlo si me falla y no me está dando la respuesta correcta. Y está fallando mucho. La IA empresarial ahora mismo está fallando muchísimo. Muchos problemas. Hay varios casos ya de que han llevado a la quiebra a muchas empresas. Y la gente decide confiar a ciegas con una herramienta que es lo que estábamos hablando antes. Llevamos prácticamente 2 años, estamos todavía en fase de prueba. O sea, se está haciendo un poco el experimento cómo reacciona la población, cómo rinde la IA luego a nivel, por lo que hablamos, empresarial, a nivel de distintas funciones específicas y no siempre sale bien. Entonces, claro, hay que también tener en cuenta que hay gente que está perdiendo trabajo, pero también hay personas que están decidiendo optar por la IA cuando quizá lo más fiable que pueden hacer es mantener a sus trabajadores. Exacto. Que siempre se han ido perdiendo puestos en nuestra historia de sociedad, pero han ido creándose nuevos. Lo que yo veo aquí es que hay un salto más exponencial. Por ejemplo, estaba, no sé, en el siglo XIX por ahí, o no sé qué siglo, o antes, el que despertaba a la población, pasaba por las calles, pues ya de día, tal. O el farolero que encendía, ¿no? Las velas cuando no había ni electricidad. O los videoclubs, si no vamos más cerca. Sí, ¿vale? vaya, yo me acuerdo que yo al videoclub. Pero se acaban generando otros puestos y los adaptando. Pero aquí hay un salto mucho más grande. Es sustitución como tal. Sí, y se puede ver más pérdida de puestos que lo que hemos vivido en esta... Y en relación a lo que comentaba Sara de la empresa, a veces lo que ha dicho, ¿no? O sea, las empresas al final optan por lo que es más económico, ¿no? Que una IA y no tener trabajadores, que luego al final a largo plazo puede ser incluso contraproducente, como hemos visto en muchos casos que se han ido a la quiebra, en vez de quizá lo que hacer es como potenciar y buscar que esos trabajadores se vayan actualizando, ¿no? O sea, al final estos trabajadores han sacado esta carrera, están especializados en tal, pero ahora tenemos la IA, vamos a ayudar a que mis trabajadores que tengo se especialicen también en IA, pero que sigan siendo un apoyo y un sustento para esta empresa. Igual que nosotros como psicólogos tenemos que ir formándonos con todas las novedades que salen siempre, o sea, es una profesión de formación continua. Pues en muchas empresas también, y no, lo que hacen es, te quito como trabajador, pongo la IA y tú se acabó. Pero cuando es tan drástico y como está todavía la IA en pañal, la IA empresarial, pues es normal que en un estudio creo que hasta el 95% ha fallado, ¿no? En esta implementación. Si es más gradual o está reciclando, ¿no? La formación del trabajador es diferente. Me estaba acordando de los supermercados, cuando tenían el miedo de que se iban a quedar sin cajera, sin sueldo, porque hacían lo de las máquinas, ¿no? de autocobrarse, de autocobro. Pero mira, está siendo un modelo mixto desde hace muchos años. Sí, bueno, en algunas, porque por ejemplo algunas empresas de Inditex, por ejemplo, que sí han puesto cajero automático al completo y hay a lo mejor 2 personas que están donde el cajero, por si hay alguna persona que no controla el tema de quitar alarma, poner no sé qué, pero ya está, pero cosa que antes a lo mejor había 5 cajeros en una tienda del centro comercial, ahora hay 2 personas como apoyo, o están haciendo cosas de la ropa y si les solicita ayuda van y vienen, a lo mejor para devoluciones y cosas así. Y hay mucha gente incluso negada a tener que autocobrarte tú misma, o sea, al final estás pagando un producto, también quieres que se te facilite. Y ya no solo cobrarte, sino lo que hemos hablado previamente, o sea, el trato humano, el hecho de decir, bueno, igual que voy a una librería y quiero que me recomienden un buen libro, ¿no? Para mi momento vital o para lo que estoy buscando, voy a una tienda de ropa y quiero que me faciliten el encontrar mi talla, o quiero que me puedan mirar si quizá la otra tienda tiene, y como dice Serín, tú ahora quizá vas a una de estas tiendas a una hora punta, a un día concreto entre fin de semana o lo que sea, y esas personas te van a ver superadas, o sea, no pueden darte una atención. Entonces está claro que estas marcas están decidiendo activamente poner de lado la atención al cliente y sustituirlo por un modelo más barato. El tema es que al final, bueno, pues también hay otras marcas, hay otras empresas que están optando por lo que es invertir en sus trabajadores, como comentas, pues decir, vale, vamos a dar una formación específica en IA, vamos a ver cómo podemos complementar vuestras funciones con IA. Al final se supone que la tecnología tiene el objetivo de facilitar el trabajo de la población y hacer tu trabajo más fácil o reducir las horas de trabajo necesarias. Pero al final el modelo en el que estamos actualmente es
o eliminarlo o aumentar tus horas de trabajo porque tienes que hacer tu trabajo y supervisar el de la IA. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver también ahí cuál es el objetivo real de implementar la IA en el trabajo. Pues sí, otra cosa que se habla, ¿no? Imaginaros que sí, que dentro de 10 años, 15, 20 máximo, no hayan puestos de trabajo suficientes porque se ha ido a ese modelo más de IA, ¿vale? Y más deshumanizado. Vamos a valorar esa hipótesis porque es plausible, no la conocemos, lo vimos en el futuro, pero está ahí. Y es lo que dicen muchos expertos, que entonces la mayoría de la población lo que tendría es como un sueldo ya asignado, como ese ingreso mínimo vital, pero ya como general. Sí, pero ¿dónde queda la realización humana? Ahí O sea, es donde voy, ¿cómo nos afectaría psicológicamente? es que el ser humano está hecho para realizar, para hacer, para crear, para sentirse productivo. Si yo desde mi casa, en un sofá, estoy recibiendo un dinero sin hacer absolutamente nada, Imagínate cómo viven entonces los millonarios. No los que se esfuerzan y consiguen ese dinero, sino los de segunda y tercera generación, que se llaman. Los hijos, los nietos que tienen ya todo dado. bueno, yo creo que también eso llega a un punto en el que ya no es la sociedad la que te lo impone, sino un poco más Lo tu... eligen, claro. Exactamente, y ya no es eso, o sea, a lo mejor tú puedes tener muchas facilidades económicas en tu casa, pero a ti tus padres te obligan a que estudies, a que te formes, a que hagas esto, quizás tienes más facilidades para quizás no te formes aquí, coge y te vayas a 20.000 horas de tu casa a formarte, a aprender un montón de idiomas, o hacer una realización más personal, te puedes permitir ir de voluntariado a un montón de sitios porque tienes ese dinero. Pero bueno, al final tú decides, te ves en esa situación, pero que ya la sociedad te imponga el hecho, o sea, a nivel legal, que no trabajas, la IA hace todo por ti y yo a ti te doy pues no sé, una pensión o como se le llame en el día de mañana, Exacto. Al final la realización personal, o sea, yo pienso que el mundo se extinguiría. Vale, pero puedes buscar esa realización personal de otras maneras, como has dicho, eso, Sí. voluntariado, el formarte porque te guste, que no sea una obligación porque tengo que mantener un hogar, unos gastos. Al final volvemos a lo mismo de antes. Yo creo que en ese hipotético mundo entonces se regularían mucho más las tareas que hace la IA y las tareas que no. Porque el hecho de que tú tengas un ingreso mínimo, al final hay muchos países de Europa que pagan a sus estudiantes por estudiar. O sea, en el momento en el que tú estás estudiando, no tienes que estar preocupándote de estar realizando un trabajo, no tienes que estar preocupándote a lo mejor de tener un alquiler. Al final parece como que ganar calidad de vida nos da miedo. Y realmente lo que estamos planteando es el hecho de, bueno, sabemos que históricamente la gente que ha podido estudiar o la gente que ha podido dedicarse al arte, dedicarse a la literatura, a la filosofía, que son carreras que ahora están cayendo en picado porque no tienen unas salidas laborales, han tenido que dejar de hacerlo o han podido acceder únicamente a esas personas que tenían la garantía de tener sus necesidades básicas cubiertas y un nivel económico lo suficientemente bueno como para poder dedicarte a algo que no vaya a ser tan rentable, ¿no?, como otras salidas laborales. Entonces, bueno, quizá lo que estamos planteando no sería tan negativo, sería una vuelta al estudio, sería una vuelta al que la gente tenga tiempo para reflexionar, a que la gente pueda dedicarse a tareas más humanas como hacer un voluntariado, a volver a empatizar con lo que está ocurriendo en otros puntos del mundo y no enfocarme nada más que en ir de mi trabajo a mi casa y las pocas noticias que veo, me estoy comiendo unos macarrones mientras estoy viendo noticias atroces de otras partes del mundo. Sí, quizá puede ayudarte un poco a, exactamente, a cambiar la mentalidad de la supervivencia, de la necesidad de estar constantemente en producción, en modo producción, porque si no, no puedes sobrevivir, a poder dedicarte a otra serie de tareas que también son muy enriquecedoras, ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Sí. Entonces, bueno, si quizá esa IA va a sustituir unos puestos de trabajo, en consecuencia vas a recibir lo mínimo, por eso un ingreso mínimo vital, para poder garantizar que tus necesidades básicas están cubiertas, estaríamos en un verdadero estado de bienestar. Sí. Y si luego añadimos unas leyes que regulen el hecho de, vale, qué funciones puede hacer la IA y qué funciones son humanas, el pensamiento, el arte, la educación, Sí. las leyes, el poder, pues habría mucho más jueces de los que tenemos ahora incluso, Sí. porque habría mucha más gente que estaría capacitada en formarse para poder hacer esas funciones. Y eso que verdaderamente es lo relevante de la sociedad, al final lo perdemos muchas veces con la rentabilidad económica, perdemos lo que es verdaderamente importante. Sí. Podríamos aportar tener un sistema de educación verdaderamente bueno, un sistema legal verdaderamente bueno, que funcione, unos médicos, unas enfermeras que no tengan estos horarios que estamos Pues viendo sí. ahora mismo que tienen, ¿no? Qué pena, ¿eh? Y la gente verdaderamente, como decimos, tenemos esa motivación para trabajar, tenemos esa motivación para formarnos, pero lo haríamos desde otro punto. Claro. Sí, yo creo que está bien el hecho de que habría que marcar un límite, una línea que separe qué va a sustituir la IA y qué cosas no se pueden sustituir por el bien humano. Porque al final, si todo se sustituye y lo que naces para literalmente no hacer nada, ¿qué motivación te da al estudiar si sabes que no tienes que estudiar una carrera, porque sabes que no vas a trabajar, porque vas a recibir un pago? ¿Sabes? Como que al final un escalón.
Si todo se sustituye y nada va a ser de parte humana, el ser humano, ¿qué propósito tiene en la vida? Exacto, porque el ser humano es de los animales más curiosos que hay, por eso estamos donde estamos, entonces eso no podemos, ¿no? Y que luego al final yo creo que a largo plazo también, o sea, nosotros mismos sabemos que ya hay robots que te van a operar mejor de lo que lo puede hacer un ser humano, porque estadísticamente cometen menos fallos, pero no conozco mucha gente que prefiriese meterse a una operación sabiendo que las decisiones vitales sobre cómo pueda resultar, lo que pueda ocurrir, va a tomarlas un robot por él. Exacto. Entonces, bueno, al final creo que podemos imaginarnos un futuro muy distópico, pero también creo que la humanidad tenemos unos límites, ¿no? Entonces hay partes por las que no vamos a pasar. Y por ejemplo, ese tipo de cosas, bueno, pues ahora mismo vemos que hay gente que está recurriendo a una IA para sustituir a un psicólogo, pero también hay muchas otras personas que no cambiarían venir a sesión con un profesional por el hecho de poder hablar en una interfaz de una IA. Entonces, bueno, igual que yo no voy a ir a operarme el corazón abierto con un robot, no voy a ir tampoco a ir a terapia con una IA. Creo que queda mucha gente todavía que pensamos así. Debería de normalizarse el pensar así. Totalmente. Bueno, pues también con todo esto que estamos hablando, una recomendación que mando es ver una película que se llama Mercy, que si no recuerdo mal está en Prime Video, si no recuerdo mal, y justamente habla de esto, de la IA en profundidad en relación al sistema de justicia. Vale. Es muy interesante porque al final deja en mano el ser juzgado o no ante el sistema judicial en manos de la IA. Esto sucede en Estados Unidos de una forma muy extrema, en la que tienes 90 minutos para defenderte. Todo con spoiler, pero sí que... Sí, todo con que sea con premisas objetivas, es decir, no sentimientos, no nada, sino cosas objetivas, datos que sean verificables, que a ti te puedan llevar a un porcentaje que te pide mínimo para que no se te ponga como culpable. En el caso en el que no llegue en esos 90 minutos a ese porcentaje, eres electrocutado. Es decir, que la IA es la que te juzga en la película. Es como que tú eres tu propio defensor, todo el rato. Sí. Tú te defiendes y tú eres el que tienes que buscar, la IA te va a recopilar todos los datos, es decir, tú dices, ponme el día tal de no sé qué para que compruebes que yo estaba en no sé dónde, no sé qué. Wow. Todo eso, la IA accede a todos esos datos, tiene todos los datos de todo el mundo, de cámara en todos lados y tal, pero tú eres quien, con esos datos, llega a tu inocencia. Sí, demostrar la inocencia. Es decir, Y la película se recomienda un montón. que ahora mismo la ley es eso, ¿no? Que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí es al revés en esta película, ¿no? Si eres culpable hasta que te demuestres que eres inocente. Exactamente, es justamente al contrario. Y luego lo que decíamos, eso tiene muchos aspectos psicológicos de por medio, porque no todo el mundo aguanta esa presión, no todo el mundo sabe regular emocionalmente lo que está ocurriendo, o no tiene ese tipo de reacción tan rápido para defenderse. Es complejo ese sistema. La película Mercy. Al final, esta película que comentamos, pues su pregunta central no es si la inteligencia artificial puede juzgar mejor que un humano, sino qué ocurre cuando delegamos la justicia en un sistema que parece perfecto. Los seres humanos somos más parciales, cometemos errores y tenemos prejuicios, pero una inteligencia artificial al final aprende a partir de los datos que el ser humano ha creado, por lo que puede heredar esos mismos sesgos y puede estar incluso presente la apariencia de la objetividad y no la subjetividad. Por lo que entonces esta IA puede analizar millones de datos en un segundo, pero puede comprender el contexto, la intención, el arrepentimiento o la compasión. Buena reflexión, nos quedamos con eso. Una última cosilla para cerrar, chicas. Bueno, pues sí, en la línea de lo que ha comentado Celine, hablar de eso, que al final la IA está entrenada con un montón de información previa y no todas las cosas publicadas, no todos los estudios hechos previamente tienen los valores y las ideas que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, se ha probado también, como dice Celine, que además de no poder quizá apreciar los matices emocionales o la carga emocional que pueda tener un mensaje, incluso a nivel de información, hay muchos sesgos que la IA está heredando, ¿no? De esos materiales, esa información que se ha utilizado para de alguna manera entrenarla a responder. Entonces, bueno, si quizá hay que ver, ¿no? Si toda la información que se le ha dado a la IA son información rigurosa, que no tenga, bueno, pues sesgos sexistas, machistas, racistas, que han imperado durante, bueno, pues históricamente, es lo que sabemos, la humanidad sigue mejorándose, seguimos avanzando como sociedad, pero claro, no toda nuestra literatura previa está a la par con lo que pensamos hoy en día. Entonces hay que ver hasta qué punto también la IA puede heredar o ha heredado ya y en algunos momentos demuestra, ¿no? Esos sesgos que tiene en su entrenamiento. Efectivamente. Una última pincelada de una cosa que quería comentar yo antes. También está bien cuando lo tomamos con humor.
que hay una web que me gusta mucho, la voy a poner aquí abajo, aunque es más, está en inglés, en la que el eslogan es: los humanos empezamos a sustituir a la IA. Y entonces tú entras y eliges si quieres ser humano o IA. Entonces una persona escribe y tú le contestas como si tú fueras el ChatGPT, o te le da una imagen y tú puedes dibujar un garabato y dibujarle algo. Entonces es un toque humorístico y está muy bien. Entonces la gente se está sorprendiendo con esta idea, pero es que dice, pues si antes estaban los foros, el Yahoo Respuestas, los chats, y es lo mismo. Sí, es verdad, sí, es verdad. Ahora vemos como una novedad el poder ser la IA y contestar a otra persona. Triste, triste. Bueno, pues aquí el programa de hoy. Nos vemos la semanita que viene. Muchas gracias, chicas. A ti. Y gracias. Adiós. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.